Un saludo de grande bendición para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo, en este día miércoles 16 de agosto del año 2023. Todas las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para ustedes, el pueblo de Dios. Me dirijo hoy nuevamente desde esta sala de grabación y hoy teniendo la compañía de mi madre, que también siempre nos da un saludo para toda la iglesia, y vamos a escucharlo a continuación. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde y en el transcurso de esta semana tengan la oportunidad de escuchar este mensaje a través de este medio, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Les insto para que cada uno de nosotros atesoremos la palabra y la compartamos con las demás personas. Que pasen muy buena tarde y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. A nuestro Dios por siempre la alabanza porque nos da esta maravillosa oportunidad de ser la iglesia. Quiero pedirle a mi hermano que por favor abra la Santa Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, y hoy vamos a tomar San Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46, por cuanto estamos estudiando este precioso evangelio. Y dice la palabra del Señor así: ¿de quién es hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues si David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Alabado es el nombre del Señor. Nos encomendamos en las manos benditas de nuestro Señor Jesucristo cada vez que estamos aquí, mis hermanos, en este púlpito. Es el producto de la oración, pidiéndole al Señor su revelación, pidiéndole al Señor su gracia, que nos haga entender a todos esta palabra de verdad, esta palabra de vida. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de enseñanzas, hoy estamos en la lección número 117 y el título del sermón para este día es ¿de quién es hijo el Cristo? Estamos estudiando este evangelio. Ahora Mateo nos está contando de ese mismo martes en el templo, donde el Señor ha tenido que responder a todas las preguntas cauciosas y malintencionadas que todos estos líderes judíos le han estado haciendo. Pero ahora que se han dado por vencidos, es el Señor quien les va a hacer una pregunta. La pregunta está en el versículo 41, cuando dice: estando juntos los fariseos, les preguntó. Acá tanto los fariseos como los herodianos, saduceos y escribas habían intentado probar al Señor, pero ahora es el Señor el que tiene una pregunta para ellos. Recordemos que todos estos grupos religiosos habían asediado al Señor. Es el día martes, están en el templo 2 días después de la entrada triunfal a Jerusalén, y ellos han estado tratando cauciosamente de hacer resbalar al Señor, pero no han podido porque no saben, desconocen que están tratando con el Hijo de Dios. Ahora el Señor les hace la pregunta. La pregunta es: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Es la pregunta que les hace el Señor. Esta era una forma característica del Señor con la que muchas veces introdujo preguntas en muchos para ver sus respuestas, cuando el Señor les decía a muchos: ¿qué pensáis? Pero estos fariseos son inmediatos y les responden: de David. Ellos le están diciendo que el Cristo es hijo de David. La pregunta del Señor evidencia la ineptitud y la ignorancia de estos líderes religiosos judíos con respecto a lo que el Antiguo Testamento enseñaba sobre la verdadera naturaleza del Mesías.
Ellos porque habían leído en la Escritura que el Cristo vendría del linaje de David, se conformaban solamente con el concepto humano. Cuando ellos pensaban que el Señor Jesucristo sería hijo de David en la carne y estaban relegando al Mesías sencillamente a un hombre común y corriente. Las respuestas de ellos reflejan la convicción de que el Mesías no sería más que un simple hombre. Ellos le veían a la altura de un rey, tal vez como Saúl o como Salomón, pero no como el Hijo de Dios que estaba profetizado. Ellos nunca pudieron mirar al Señor Jesucristo de esa manera, al Mesías no lo pudieron mirar así. La misma palabra Cristo que el Señor les dice, ¿qué pensáis del Cristo? La palabra Cristo es la traducción de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido, y se refiere al rey que Dios había provisto. El Señor Dios eterno hablaba de un libertador, de un rey, pero sabemos que ellos estaban mirándolo de otra forma y no lo estaban mirando al Salvador de los pecados. Ellos respondieron que de David, pues hijo de David era el título mesiánico comúnmente incluido en la enseñanza de los líderes judíos, pues ellos estaban convencidos de que el Mesías sería no más que un ser humano y hallaban este título apropiado. Para ellos no pasaban de allá. Sencillamente el Mesías era un rey que vendría, pero un rey en la calidad humana, y el Mesías, la palabra Mesías era el título apropiado para ellos, pero de ahí para allá no tenían la visión más clara. El versículo 46 dice, Jesús les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. El Señor Jesucristo está diciendo que el mismo David le llama Señor, pero aquí la expresión está con una S mayúscula. El Señor expresó esto, pues David escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. El mismo Señor está diciendo que todo lo expresado por David no es él y no son palabras de David, sino es la inspiración del Espíritu Santo. Esto lo podemos comprobar en segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2, que dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, David lo que habló y lo que tomó acá para decir, dijo el Señor a mi Señor, es una inspiración del Espíritu Santo. El versículo 44 lo está diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta cita la tomó el Señor Jesucristo del Salmo 110. Ahí es donde encontramos literalmente ese pasaje tal cual está acá escrito, que dice de la misma manera, solo que en el Salmo se dice de la siguiente manera, dijo Jehová a mi Señor. Aquí se omite la palabra Jehová desde el Evangelio de San Mateo, porque recordemos que Mateo se está dirigiendo a un público completamente judío y todos ellos como judíos sienten un profundo respeto hacia el nombre de Dios que no lo pronuncian. Entonces, esta cita está tomada del texto hebreo y la primera palabra para Señor es Yahvé, que es el nombre de Dios en el pacto, es el nombre con el que Dios se reveló allá en Éxodo 13, versículos 13 y 14, leamos como dice. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Fue la palabra con la que el Señor Dios reveló su nombre, y la traducción es Yahvé, y es el nombre que estamos viendo en el pacto. El versículo dice: dijo el Señor, es decir, Yahvé a mi Señor. ¿Cuál es esa segunda palabra, Señor? Y es la que los judíos utilizaban como un título para Dios, que lo expresaban en forma de respeto, y la palabra era Adonai. Aquí David presenta a Dios hablando con el Mesías, a quien David llama Señor. Es como si nosotros dijéramos: dijo Yahvé a Adonai. Por eso en el Salmo la palabra Señor aparece 2 veces, pero con ese mayúscula. El versículo 45 dice: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? David jamás hubiera llamado a un simple descendiente humano, jamás le hubiera llamado Señor en este sentido. El Señor le está aclarando que el título Hijo de David no resumía todo lo que es cierto acerca del Mesías, quien también es el Hijo de Dios. Estos judíos se habían quedado solamente con la línea humana, con la descendencia humana de parte de David del Mesías, pero la línea espiritual nunca la entendieron. El Señor les está diciendo que la expresión hijo de David va muchísimo más allá del concepto que ellos tenían. El Señor le dice: siéntate a mi derecha. Si el Señor le está diciendo siéntate a mi derecha, su derecha significa el mismo trono de Dios. ¿Qué le estaba diciendo entonces Yahvé a Adonai? Siéntate en mi trono. El trono de Dios nadie lo puede ocupar, pero si el Señor Dios eterno le está diciendo a su Hijo siéntate en mi trono, es porque sabemos que el Padre y el Hijo son uno solo. El Señor le expresó a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero entendemos que esto no lo pudieron comprender estos fariseos. Si nosotros quisiéramos hacer una aplicación, creo que iríamos a Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Usted y yo, por la fe, podemos conocer al Hijo de Dios, al Señor, al Mesías, al ungido. Podemos nosotros adorarlo como tal y llegar también a ser el mismo reflejo, por cuanto la palabra dice que todos debemos llegar a la medida de la estatura de su plenitud. Esto se llama santidad, y también la palabra lo expresa como la madurez espiritual. Llegar nosotros a la madurez espiritual y a la santidad es parecernos al Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser el reflejo del Señor Jesucristo, pero nosotros debemos creer entonces en el Señor. Esta sería la pregunta que el Señor Jesucristo nos haría a nosotros, la iglesia actual. ¿Qué decís vosotros? ¿Quién es el Cristo y de quién es hijo? Pedro rápidamente lo expresó cuando dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para poder conocer al Señor Jesucristo se necesita la revelación de Dios. Fue lo que les hizo falta a estos escribas y lo que les hizo falta a estos fariseos. Pero es lo que usted y yo como creyentes hoy en Cristo tenemos, la revelación, para que conozcamos al Hijo de Dios y seamos semejantes a Él. Oremos al Señor. Padre eterno, te doy las gracias, Dios, por la revelación de tu palabra y por enseñarnos a conocer al Cristo, al Hijo de Dios, y a creer en Él, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Si compartir este video es una extensión para el reino de Dios, hágalo. Si usted quiere inscribirse, mi hermano, a este sencillo canal, hágalo. Ahí va a encontrar todas las predicaciones y todo el estudio de este precioso evangelio. Reciba un abrazo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.